de tu Santo Espíritu. Dame, Señor, corazón de mi corazón y mi Siéntese aquí si quiere. ¿Tiene frío? ¿No? Y estaba bien. Pues
Buenos días, hermanos. Bienvenidos hoy a la Iglesia Cristiana La Verdad, 25 metros al norte de la antigua Hormiga de Oro en Cartago, la ciudad de Cartago. Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y a los que nos están escuchando por medio de las redes sociales. En este día damos gracias al Señor por permitirnos llegar para escuchar su palabra, que su palabra nos alimente nuestro espíritu y que nos prepare para esta semana que es muy importante, que es la Navidad. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta mañana, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más lo que tú quieres decirnos a través de ella, Señor. Enséñanos, Señor, a crecer en tu palabra. Alimenta nuestro espíritu, Señor. Alimenta nuestra alma, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, porque tú moriste en la cruz, Señor, y te estamos recordando, Señor, cada día que tú eres poderoso, Señor, que tú eres santo, que solo a través de ti, Señor, podemos llegar a la gloria de Dios, Señor. Bendito y alabado seas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos un ligero cambio en el orden del culto. Nuestro hermano Marvin no está con nosotros hoy porque, como ustedes saben, él es un trabajador independiente y normalmente esta época para él es muy importante en su trabajo. Entonces, desde hace ya algunas semanas ya él me había dicho que este domingo no iba a estar. Entonces, hoy van a tener que escucharme a mí mucho rato, ¿verdad? Me van a tener que escuchar. Igual vamos a tener un tiempo con la escuela dominical, con el mismo tema que estaba siguiendo Marvin, ¿verdad? Pero para no, como dice la palabra de Dios, para no edificar sobre fundamento ajeno, yo no voy a adelantar el material de él, sino que voy a hacer un resumen
de lo que él nos ha enseñado hasta la fecha sobre el folleto o el libro de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Entonces vamos a hacer hoy un resumen. Nueva vida, nuevo vivir. Vamos a hacer un resumen de algunas de las lecciones. Vamos a ver nada más los encabezados de las lecciones, que es lo que a mí me interesa que recordemos. ¿Por qué nueva vida y por qué nuevo vivir? Debemos empezar por ahí. Cuando nosotros hemos reconocido que somos pecadores, que nacimos separados de Dios por causa del pecado original, el pecado de Génesis 3, y que necesitamos de un Salvador, recibimos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es a partir de ahí que nos dice 2 Corintios 5:17, si alguien me hace el favor de leerlo, que realmente empieza una nueva vida en nosotros. 5:17. Sí, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A partir de entonces, del momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es que tenemos una nueva vida. La Escritura nos dice que todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. Lo que antes había sido nuestra vida espiritual, ajenos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12, se convierte en una vida de esperanza, en una nueva vida. De hecho, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, nos habla de que es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, o el segundo nacimiento, un nacimiento de carácter espiritual. A partir de este momento, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, empieza una nueva vida. Por eso es que se llama nueva vida, nuevo vivir. Los estándares de nosotros deben cambiar, y van cambiando conforme el Espíritu Santo va guiando nuestra manera de vivir. Y lo más importante es afirmar aquellos conceptos básicos acerca de la salvación. De eso se trata este folleto, Nueva Vida, Nuevo Vivir. Precisamente de eso se trata. Y entonces vamos a hacer un camino muy rápido, muy general, sobre las primeras lecciones que nos ha compartido Marvin, ya en mucho detalle, y para que recordemos estas cosas principales. Recuerden, el nuevo nacimiento, que así le dice la Biblia, así lo llama, nuevo nacimiento, y que lo describe Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús y le hace algunas preguntas. Lo primero que tenemos que tener siempre presente es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Ayer el Señor me permitió ir a una iglesia, me giraron la invitación para ir a una reunión de jóvenes en esa iglesia, y algo que yo hice énfasis fue precisamente en el camino de salvación. Si nosotros no tenemos claridad del camino de salvación, primero en nuestra propia vida, y segundo, para poder compartirle a otras personas, realmente tenemos que devolvernos y tenemos que repasar esos conceptos porque son fundamentales. Yo les decía a esos muchachos, pensando en lo que nos han enseñado de que ellos son los que van a quedar y que van a hacer que otros queden, yo les decía a ellos que de la importancia del culto y de la importancia de poder compartir el Evangelio con aquellas personas con que ellos se encuentran. Y todo empieza por acá. Hoy la juventud cree que, estaba leyendo unas estadísticas, cree muchas personas cristianas
o que dicen ser cristianos, que hay muchos caminos para llegar a Dios, o hay varios caminos. Muchos lo piensan así, incluso dentro de las mismas iglesias. Sin embargo, la Escritura nos dice muy claramente que hay un único camino. Y por ahí es donde debe afirmarse nuestra nueva vida, nuestro nuevo vivir, que es que únicamente Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y nos dice tres cosas que son claras y contundentes. Es camino, bueno, es el camino, para decirlo como dice la Escritura, es la verdad y es la vida. De hecho, por eso esta iglesia se llama La Verdad. Nosotros venimos de una iglesia que se llamaba El Camino, lamentablemente ya les he dicho que ya no existe. Y la idea era, cuando en esas épocas orábamos al Señor de que existiera la iglesia del camino, bueno, ya existía en ese momento, que la iglesia de la verdad, que es esta, y que pronto hubiera una iglesia que se llamara La Vida. Esa iglesia aún no existe. Aún no existe. Y lo digo así en estos términos. No sabemos si pronto alguien va a llegar, va a salir de acá, va a fundar una iglesia que se llame Iglesia Cristiana de la Vida. Tal vez sea un tema de oración para nosotros. Pero esto es fundamental. Si nosotros tenemos claro eso, que únicamente Jesús es la solución al problema espiritual del hombre y que no hay otra solución, entonces vamos por buen camino. Podemos compartirle. Compartir eso a otra persona es sencillo, es saber un versículo. No necesitamos saber otro. Jesucristo es el único camino. Bueno, y Él dice que nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Viene al Padre, más claro no se puede decir, sino por mí. Eso lo dice el Señor. Un solo camino, no hay otros, no hay otras opciones. Y compartía yo con ellos que esto es importante. Y esto es necesario enraizarlo, esto es necesario que lo tengamos nosotros, primero nosotros bien claro, para que lo podamos compartir con otras personas. Algo que puede ser reiterativo, pero es necesario, es lo que nos dicen en la lección 2, que es Hechos 4:2. Si alguien también igual me lo lee, por favor. Que tiene que ver con esto mismo. Para no estar de aquí para allá y de allá para acá. Ajá. Lee el 11 también, por favor. O bueno, me leen el 11 para que lo veamos en contexto. 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. ¿Verdad? No hay otro nombre, no hay otro. En el texto bíblico, a veces cuando estamos hablando de un nombre, estamos hablando de una persona también. O sea, el nombre se identifica con la persona. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Esto es apenas la lección 2. Nueva vida, nuevo vivir. Hay un único camino, no hay otro nombre. No podemos esperar de que Buda, no podemos esperar de que Mahoma, no podemos esperar de que cualquier otro de esos grandes personajes, que hay que reconocer que fueron grandes personajes, puedan llevarnos a Dios, porque no hay otro camino, no hay otro nombre. Y eso es parte de nuestra nueva vida, nuevo vivir, de lo que nosotros tenemos que ir arraigándonos, aferrándonos fuertemente de esos conceptos para que lo podamos compartir con otros. Vean que a pesar de que las lecciones obviamente comprenden más conceptos, con solo conocer uno, nosotros podemos compartir con otras personas. Nosotros podemos decirle a otras personas, mira, hay un solo camino, no hay otro nombre. Mira, es que
La Virgen María es intercesora, que es lo que nos dicen a nosotros aquí a 3 cuadras de acá. Y ella intercede por nosotros ante su Hijo, Jesús. Y la Biblia no enseña eso. O sea, son buenas intenciones, porque el deseo del hombre es acercarse a Dios, pero es imposible. Hay una separación que es el pecado original, que no se puede resolver si no es a través de Jesucristo. Entonces no hay otro mediador, de hecho aquí lo dice. Hechos 4:12. ¿Qué tiene que ver también con esta nueva vida y este nuevo nacimiento? Que nosotros cambiamos de una naturaleza y tenemos ya una esperanza. Tenemos algo concreto de lo cual nosotros nos aferramos con toda fuerza, que es lo que nos dice Filipenses 3:20. Igual, les agradeceré si lo pueden leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos ciudadanía, ¿dónde? En el cielo. Ciudadanía en los cielos, para decirlo como lo dice la Escritura. Como digo yo, ya, aunque mi cédula dice, voy a sacarla, pacarito. Qué susto, creí que la había perdido. Aunque mi cédula dice costarricense, la Biblia dice que yo tengo ciudadanía en los cielos. Mi ciudadanía está en los cielos. Mi esperanza está en que una vez que el Señor me llame a su presencia, yo voy a estar en los cielos en su presencia. A diferencia de lo que dice Efesios 2:12, de que estas personas que tienen su religión, están sin esperanza y sin Dios en el mundo, nosotros tenemos una clara esperanza, una ciudadanía en los cielos. ¿Por qué? Porque hay un camino, hay un nombre y tenemos una esperanza. Vean que incluso lleva un orden lógico. También nosotros tenemos evidencias. Primera de Juan 5 del 1 al 3, igual, por favor, si me lo leen. Nos habla de evidencias. ¿Del 1 al 3? Sí, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús como el Cristo y Jesús como el Hijo de Dios. Y yo les pregunto ahora, voy a buscar el texto exacto para tenerlo acá a la vista. ¿Creen ustedes que Jesús es el Cristo, el Mesías? Amén. ¿Creen ustedes que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Creen ustedes que Jesús es el único camino para llegar al Padre? Amén. ¿Creen ustedes que Jesús es el único mediador? Amén. Esas son las evidencias de haber nacido de nuevo. Esas son las evidencias de que tenemos una ciudadanía celestial. Esas son unas evidencias y, tal vez más importante, una seguridad. Hay personas que dudan a veces de la seguridad de su salvación. Algunas denominaciones que se hacen llamar cristianas tienen sus condiciones, digámoslo así,
para conservar la salvación. Y eso es porque no han comprendido estos 5 puntos, estos 4 puntos. Bueno, junto con 5. No han comprendido eso. Si lo comprendieran, no tendrían dudas de su salvación. Son personas o son denominaciones que quieren agregar algo a la obra de Cristo, que creen que la obra de Cristo no fue suficiente, que no han leído Juan 19:30. Entonces son denominaciones y por su consecuente personas que no están seguras de su salvación. Usted les pregunta, si usted muere hoy, ¿qué pasa con usted? Y se quedan pensando, se quedan meditando qué puede pasar con ellos, porque al fin de cuentas es una religión, es ritos, ceremonias, condiciones, requerimientos para tratar de cumplir lo que Dios demanda. Y sin embargo todo fue resuelto en la cruz del Calvario por medio del Señor Jesucristo. Esas son nuestras evidencias. Primera de Pedro 5, del 7 al 11, igual, por favor. Nosotros también tenemos la solución para resolver nuestros problemas personales. La Biblia nos da respuestas. La Biblia nos enseña cómo podemos resolver. Primera de Pedro 5, del 7 al 11. Se lo voy a leer a ustedes. Vean qué interesante. Dice, voy a leer desde el 6 para que lo tengamos en contexto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean qué interesante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántas veces hemos estado ansiosos? Con preocupaciones, pero dice aquí que Dios tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando nuestra naturaleza vieja cambia a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, nuestras ansiedades deben cambiar. No estoy diciendo y negando la realidad de que nosotros no tengamos situaciones o problemas. Lo que pasa es que ya nuestra realidad tiene que cambiar y nosotros debemos empezar a confiar que efectivamente Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Las situaciones difíciles van a desaparecer? No. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo dominado por el pecado, dominado por Satanás. El Efesios 2:2 lo dice muy claramente, el príncipe de este mundo. Es más, aquí lo dice, que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, eso quiere decir muy claramente que situaciones difíciles las vamos a tener, pero nuestra confianza está en Dios. ¿Por qué va a estar nuestra confianza en Dios? Porque nuestra naturaleza ha cambiado. Porque hemos pasado de ser hijos, digámoslo así, seguidores de Satanás, a ser hijos de Dios. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de la muerte a la vida, por la fe en Cristo y por la obra de Él en la cruz. Eso es lo que nos hace diferencia. Eso es algo que nosotros, repito, debemos enraizar y debemos cuidar. Por eso es que este material es importante. Yo pues casi todos los domingos les envío la lección del día, porque es importante que los tengamos, es importante que los repasemos. El hermano Jorge, que ahora está conectado, ahí lo veo, ahí lo vi, él es una persona que es sedienta del estudio de la Biblia, y él desea, miren quién viene ahí, qué bendición. Adelante, Fran.
Fran entra callado y yo soy el que hago la bulla. Bienvenido, Fran. Les decía que es importante ir compartiendo este material, estudiándolo. No hay prisa, no hay prisa. Despacio, como dice un amigo mío, despacio y con buena letra. Así es como dice un amigo mío. Y es importante porque vean que con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos, 6 pasajes de la Biblia, nosotros lo podemos compartir con alguien. Y decirle, mire, realmente recibir a Cristo en nuestro corazón, realmente es una gran bendición. ¿Y qué necesitamos? 6, bueno, 5 del texto, más 1 que agregué yo ahí, de 2 Corintios. Pero eso es lo que necesitamos, nada más eso. Y hasta lo podemos llevar en un papelito así de este tamaño, ahí escondido en un lugar. Y lo podemos compartir con alguien que el Señor nos permita compartir. ¿Qué más tenemos? Filipenses 4, 6 y 7 tiene que ver con esto también. Vean que la Escritura no niega en ningún momento de que nosotros los creyentes vayamos a tener situaciones difíciles. De hecho, si uno lee la vida del apóstol Pablo, lo que él describe en la segunda carta a los Corintios y lo que describe en la misma carta a los Filipenses, la vida del apóstol Pablo fue muy difícil. Es más, ni vayamos a Pablo, vayámonos mucho más atrás, la vida de José, que es un ejemplo para todos nosotros. José vivió esclavo, vivió despreciado por sus propios hermanos, ¿verdad? ¿Y quién va a sonreír en situaciones así? Sin embargo, José comprendió perfectamente el plan de Dios para su vida. Él simplemente esperó. Y esperó, yo creo que son como 17 años, antes de ver el fruto de lo que Dios tenía para él y para su pueblo, para su familia. Hasta mucho tiempo después lo vio. Pero él se mantuvo firme. Igual el apóstol Pablo. Y lo podemos leer ahora en Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vean qué interesante. Oración más, ¿qué dice? Acción de gracias. ¿Quién va a dar gracias por una mala situación? Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios por las situaciones. Dice, y la paz de Dios, ahora sí, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿A qué nos lleva la oración y la acción de gracias? A recibir algo muy preciado, que es la paz de Dios. En Cristo. En Cristo. No es la paz, como dijo el Señor, no es la paz que el mundo da, lo que el mundo ofrece, porque el mundo no puede ofrecer esa paz. El mundo puede ofrecer o tratar de ofrecer una cierta paz, una cierta estabilidad social, pero que no es permanente. La paz que nosotros recibimos del Señor es una paz permanente, es una paz constante, es una paz que incluso nos lleva aquí. Es una paz que nos garantiza esta ciudadanía en el cielo. También, ¿de qué nos habla? Aquí la lección que sigue también tiene que ver con esto. O sea, es como una continuidad del tema de la oración. Creo que nosotros, hablo en términos generales, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular, pero creo que nosotros no le hemos dado el verdadero valor que la oración merece. Creo que nosotros hemos sido religiosos, me incluyo, porque hemos orado, si es que hemos orado, ¿verdad? De una manera religiosa. ¿A qué me refiero con religiosa? O sea, a decir siempre lo mismo,
a orar siempre por lo mismo, e incluso a orar por nuestros asuntos egoístas, personales. Dame, quiero esto, quiero aquello, etc. Y no oramos, es otro tema que toqué ayer con esos muchachos, por el verdadero deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que las personas conozcan a Cristo. Y ese debería ser un verdadero tema de oración nuestro, de la iglesia. De hecho, recuerden los temas de oración que hablamos hace unos días, de que además de que oremos por un equipo para que el mensaje llegue con mejor calidad, digámoslo así. No el mensaje, sino la transmisión, porque el mensaje es la palabra de Dios y eso no va a cambiar en calidad. Sino también para que el Señor abra espacio para nuestros campos, que el Señor realmente nos abra puertas, que el Señor pueda traer a su iglesia las personas que van a recibir salvación. Y eso es importante. Esos temas de oración, yo creo que Dios hace así, pone los dos oídos así cuando uno ora en ese sentido, porque es su deseo. Su deseo es que las personas reciban salvación. De hecho, por eso vino el Señor Jesucristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Él entregó su Hijo por amor a un mundo caído, por amor a un mundo perdido. Y no voy a seguir hablando de esto porque no entro en el tema del mensaje del púlpito de hoy y empiezo a revolver cosas. Pero es el amor de Dios lo que se manifiesta en Cristo. Y vean que no he llegado, si mal no recuerdo, la semana pasada terminamos en la lección 11. Pero bueno, voy a mencionar este otro que también tiene que ver, y ya para terminar este repaso, Jeremías 33:3. Si alguien quiere leerlo, por favor, que también tiene que ver con la oración. Todos estos tienen que ver con la oración. Todos estos de acá. Jeremías 33:3, antiguo. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vean qué interesante. Cuando yo empecé mi vida cristiana, estaba en un grupo, no sé si en Corea existe, se llama Los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Lo he escuchado mencionar, ¿no? Bueno, en ese grupo, no importa, no voy a entrar en detalles porque entonces empiezo a desviarme. Y ellos mencionaban mucho Jeremías 33:3. Lo mencionaban mucho y ellos le decían que era el teléfono directo a Dios. Jeremías 33:3. Pero, ¿cuáles eran los temas de oración? Y ahí Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, ¿cómo dice? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué mejor conocimiento que el plan de Dios? ¿Qué mejor conocimiento que el propósito de Dios para nuestras vidas? Pregúntale: Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa es la mejor respuesta, la mejor pregunta que le podemos hacer al Señor. Señor, ¿qué quieres que tú haga? Que yo haga, perdón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué bendición cuando Dios le dice a uno, haga esto, vaya por este camino, vaya hasta, ¿cómo se llamaba en Santiago, en Chile? Tembuco, a Tembuco, a buscar una persona para predicarle el Evangelio, para compartir el Evangelio. Qué grandes respuestas podemos nosotros tener cuando el Señor nos permite orar a Él y decirle: muéstrame tu plan. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas maravillosas. ¡Qué bendición! Y vean que hasta aquí nada más hemos visto el encabezado de 10 lecciones. No hemos entrado en los detalles, porque si entráramos en los detalles no terminamos nunca. Pero vean qué maravilloso este material si nosotros tomáramos solo estos puntos.
¿Cuánto podríamos compartirle a la gente? La gente que necesita, primero una salvación. La gente que anhela paz, tranquilidad, quitar sus ansiedades, quitar sus preocupaciones. No depender de la pastilla que le ofrecen ahí el médico en el seguro para calmarle los nervios. No depender de clínicas, no depender de drogas. Lo que necesita es salvación en Cristo Jesús y orar para que sus ansiedades desaparezcan. Comprender que sus situaciones en realidad son plataformas, son escalones para seguir creciendo espiritualmente. Y vean, en 10 lecciones nosotros podemos compartir eso con las personas. Es más, ni en 10 lecciones, en los encabezados de 10 lecciones. Ni siquiera entrar en detalle con ellas. Entonces, hermanos, yo quisiera que de verdad que pudieran darle un repaso a este material. Si tengo que enviarlo otra vez al chat de la iglesia, no importa, lo mando otra vez de nuevo al chat de la iglesia. Que lo impriman, que lo tengan por ahí, que lo descarguen en el teléfono. Yo sé que consume mucha memoria. De hecho, mi teléfono ya está lento porque un día de estos me di cuenta que tengo como 10,000 mensajes de la iglesia, entonces necesito ya empezar a borrar, ya no puedo seguir conservándolos. Y ya se nota, empieza a tener lentitud. Pero hay que dar gracias a Dios por este material. Hay que dar gracias a Dios por la enseñanza de la escuela dominical, de verdad que sí. Y debemos apreciar la palabra de Dios. Debemos apreciarla. Debemos valorarla. Y debemos agarrarnos, como dice por ahí en una parte, como una firme ancla. Dice así, como una firme ancla. Así debe ser para nosotros la palabra de Dios. Amén. Ok. No voy a hacer nada más voy a borrar la pizarra para que... ¿No le vas a sacar foto? Ok. ¿Quién le va a sacar foto? Bueno, vamos a dar... Yo me hago un lado. No se visualiza. Así. No se ve muy bien. Está muy bonita la explicación. Ajá. A partir de eso, pues tiene mucha razón. Si uno tuviera esas citas bíblicas ahí apuntadas y sirve mucho para hablarle a alguien. A mí me ha ayudado mucho Juan 8:44 y Juan 14:6 para hablarle a una persona, decirle, mire, somos hijos de Satanás y no estamos con Dios. Para decirle también, Jesús es el único, es el camino, la verdad y la vida, solo con Él llegamos a Dios. Porque la mayoría pensamos que si, o pensábamos, hay mucha gente que todavía lo hace, de pedirle a las ánimas que le reparen tal cosa, que lo ayuden, que lo acompañen, y eso de nada sirve pedirle a Dios. Entonces, orar en ese sentido, pedirle a Dios a través de otras personas, no vamos a llegar a Dios en oración, porque ahí lo dice, el único es Cristo. Entonces hay que pedirle a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Solo así podemos llegar a Él, es que no hay otra, y la Biblia es muy clara y ahí lo dice. Es muy bonita la explicación también. Bueno, gracias a Dios. Y vean que es poquito. Es poquito y a la vez realmente, está... o sea, eso cabe en una hojita de papel. Yo siempre ando, yo tengo mis mañas, ¿verdad? Es una persona ya mayor y tengo mis mañas y mis... Yo siempre ando una hojita de papel entre la Biblia o ahí en el bolso van a ver que ando ahí, van a ver una libretica, porque siempre pienso algo voy a tener que apuntar. Y bastaría, miren, en este papel caben estas citas bíblicas. Ahí simplemente las voy apuntando y las puedo andar ahí en la billetera, en la bolsa de la camisa o en algún lugar, o en la Biblia misma. Y en cualquier momento compartir con alguien el mensaje del Evangelio. Vean, yo no sé por qué el Señor me pone a mí de camino siempre los testigos de Jehová, yo no sé por qué, pero como que soy como un imán para ellos, siempre me los encuentro, ¿verdad? Les contaba la historia, cuando salí aquí de la iglesia me encontré uno, y me ha pasado así, en la casa me los encuentro, tengo un vecino que es testigo de Jehová, etcétera, ¿verdad? Y por todos lados me salen, ¿verdad?
Y el Señor me ha ido cambiando la forma de tratar con ellos, al punto de que mi pregunta ya no es entrar a discusión ni de doctrina, de teología, nada más le pregunto cómo se resuelve el estado espiritual del hombre. Eso todos los que les pregunto. ¿Cuál es el principal problema del hombre? Es el pecado. Y entonces ahí es donde ya uno se da cuenta que ellos lo que tienen es una religión. En realidad no tienen a Cristo, aunque hablen de Cristo. Se dicen testigos de Jehová, pero en realidad no son testigos de Jehová, el Dios de la Biblia. ¿Verdad? Bueno, eso, y les digo una cosa, gracias a Dios que Él nos reveló a su Hijo en la vida de cada uno de nosotros. Porque perfectamente podríamos andar por romería, o podríamos andar de testigos de Jehová, o podríamos andar en otras cosas, ¿verdad? Solo por la gracia de Dios y nada más por su gracia es que nosotros estamos aquí, en la verdad. ¿Verdad? Yo no sé ustedes, pero cuando yo fui jovencillo, yo me inventé mi propia religión, a mi conveniencia. Claro, por supuesto, era a mi conveniencia. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo soy muy buena, no le hago daño a nadie, yo no tengo por qué darle que... ¿Alguien se lo decía? No, yo ni... No, pero yo igual, yo pensaba eso, para mí. Y mis hermanos, mi hermano mayor me llevaba a misa a las 5 de la mañana en esa época, imagínense. Quién sabe a qué horas me levantaba para ir a misa. Pero bueno, esos son anécdotas y de verdad, gracias a Dios. Como dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable, el don de la salvación. Bien. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Hoy y la próxima semana vamos a ver este tema. La misión de Jesús en sus propias palabras. Dice así Gálatas 4:4. Vamos a buscarlo. Lo voy a leer para ustedes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y leo el 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición, Señor, que ha sido en nuestra vida el poder conocer de Jesús el Cristo, Señor. La oportunidad, Señor, que nos has dado de cambiar nuestra naturaleza de una naturaleza perdida a una naturaleza de hijos tuyos, Señor, a poder ser templos del Espíritu Santo, sellados con su Espíritu también, Señor, a ser nuevas criaturas por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos por esa gran obra, Señor. Y en estos días que se conmemora el nacimiento de tu Hijo, Señor, haznos recordar la importancia de esa gran obra, Señor, para beneficio de la humanidad, Señor, para resolver el problema espiritual, para que pasemos de muerte a vida, Señor, por la fe en Cristo. Señor, bendice tu palabra, que no vuelva vacía, Señor, que abunde en frutos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para la honra y gloria de tu reino, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Si voy a hablar de la misión de Cristo en sus propias palabras, ¿por qué empiezo por aquí? ¿Verdad? Es una pregunta que ustedes me podrían hacer. Bueno, estamos en una época actualmente en que se conmemora, entre comillas, y lo digo así entre comillas, se conmemora el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Buena parte de la humanidad sabe que estamos en diciembre, sabe que el 25 de diciembre se conmemora
el nacimiento del Señor Jesús, y quiero usar la palabra conmemora, o sea, se recuerda el nacimiento de Jesús. No es que se celebra que en esa fecha nació, que es muy diferente, es muy, muy diferente. En realidad la Biblia no dejó establecido cuándo es que nació Jesús, la fecha, el día, el mes, el año. Lo pudo haber dicho, lo pudo haber dejado escrito la Biblia, ¿verdad? Así como dejó fechas como la Pascua o Pentecostés o las cosechas, son fechas específicas en el año que uno puede todavía hoy día, después de 4000 años, puede perseguir e identificar. En esta fecha se celebra la Pascua. De hecho, el pueblo judío tiene perfectamente calculadas esas fechas. Ellos saben en el transcurso del año en qué momento, qué día se debe celebrar la Pascua u otras fiestas judías, porque están escritas, quedaron escritas perfectamente bien referenciadas, pero el nacimiento del Señor no. ¿Por qué lo dejó? ¿No lo dejó señalado? No sabemos. En su soberanía Él dijo, no les voy a decir qué fecha nací, porque no conviene, porque no es importante, no sé, y no viene al caso. Y en estas épocas, si ustedes se dan cuenta, cada vez se habla menos de Jesús. Se habla en Navidades, pero digamos ya, como yo tengo mucho más edad que cualquiera de ustedes, cuando yo era chiquito, los anuncios de televisión eran acerca de que nacía el niño Jesús. Los anuncios de radio eran acerca de que nacía el niño Jesús. Ya hoy no. En las escuelas, en los colegios se decía Feliz Navidad, ¿verdad? Se decía, por ejemplo, Felices Pascuas, ¿verdad? También en aquel entonces. Ahora no, ahora se dice Felices Fiestas. Porque el mundo quiere cambiar y hacernos olvidar de Jesús. Hacernos olvidar de la importancia de Jesús. E incluso en algunas iglesias cristianas y algunos hermanos creyentes se molestan y ellos dicen que no deberíamos celebrar la Navidad, precisamente porque no está escrita la fecha de nacimiento del Señor. Pero, sin embargo, es importante recordarla. Por eso hago la diferencia entre el día que nació el Señor Jesús y conmemorar la fecha. O sea, conmemorar es recordar, nada más, simplemente vamos a recordar. Igual que nosotros, cada primer domingo de mes, nosotros recordamos la muerte del Señor y anunciamos su pronta venida en la cena del Señor. No es que decimos, es que ese domingo el Señor Jesús murió, porque bueno, en realidad primero para empezar no murió un domingo, ¿verdad? Sino que conmemoramos, recordamos. Igual ocurre con el nacimiento del Señor Jesús. Investigando un poco de historia, me di cuenta de que en un principio la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, no se preocupó mucho de este tema. Y ustedes ven que en el libro de los Hechos no se menciona nada, donde se relata el nacimiento y el desarrollo inicial de la iglesia primitiva, no se narra nada respecto al nacimiento del Señor Jesús. Lo importante era que el Señor Jesús había resucitado, eso sí es importante, ¿verdad? Y es importante que el Señor Jesús volverá, eso claro que es importante, ¿verdad? Pero buscando ahí algún material, resulta que desde el puro principio de la iglesia primitiva, así como había el evangelio bíblico cristiano, empezaron a infiltrarse doctrinas falsas. Ya en Gálatas, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo habla muy seriamente de que hay personas que predican un falso evangelio y él dice que sea anatema, o sea, maldición, el que predique un falso evangelio. Y apenas estamos en la carta de los Gálatas, que eso estamos hablando del año 40, el año 50, y ya había problemas de doctrina, o sea, de infiltración de doctrina. Y uno de los problemas más serios, por eso se escribió la carta a los Colosenses, es que algunas personas decían que Jesús realmente no había nacido, que era un espíritu, no un ser humano, Dios, ¿verdad? Nacido de María la Virgen. Entonces, la iglesia primitiva, ante esa doctrina falsa,
quiso darle importancia y relevancia al nacimiento como ser humano del Señor Jesús. Ahí nace la razón de por qué la iglesia en el año 100, por ahí ya al principio, se empieza a pensar y tenemos definir una fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Aunque igual ellos tampoco sabían cuándo había nacido, ¿verdad? Pero era importante porque era reforzar la doctrina de que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne. O sea, Dios hecho un ser humano. Era importante darle esa énfasis. Por eso es que desde tiempos tan antiguos como eso, es que nace el deseo de conmemorar el nacimiento del Señor Jesús. Hoy vamos a ver 3 cosas respecto a este tema. Y Gálatas 4:4, para enlazarlo con Gálatas 4:4, nos dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios no improvisa. Dios no es una persona que, mira, nació Jesús. No. Dios no improvisa absolutamente nada. Dios tiene todo calculado, todo tiene su horario, todo tiene su momento. Yo no sé ustedes, no les he preguntado a ninguno, pero no sé ustedes cuándo fue en qué fecha, o en qué mes, o en qué año recibieron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero por lo menos yo, que lo recibí en noviembre de 1993, o sea, esa fecha no la puedo olvidar. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué no fue antes? Yo no sé si ustedes se han hecho esas preguntas. ¿Por qué no fue antes? ¿Cuántos problemas me hubiera evitado? ¿De cuánto me hubiera librado el Señor si yo lo hubiera conocido antes? Pero no, es que Dios tiene su horario. No podía ser antes, no podía ser después, era ese día. Era en ese momento, era bajo esa circunstancia, bajo esa situación. En mi caso, igual en el caso de cada uno de ustedes, fue en su momento. Y eso es algo que nosotros, volviendo a 2 Corintios 5:17, debemos tener claro. En el momento que nosotros conocemos del Señor y recibimos salvación, todo es hecho nuevo. La vieja vida pasó. Eso es historia, eso es nada más. Recordemos que el Señor permitió tales y cuales cosas para que llegáramos a ese momento. Igual con el nacimiento de Jesús, anunciado desde Génesis 3:15, ¿verdad? Desde ahí se anunció el nacimiento de Jesús. Igual el Señor ya tenía planeado que en tal punto de la historia humana iba a nacer el Salvador. Y eso es lo que recordamos. Y vamos a recordar 3 cosas que son fundamentales y básicas para nosotros, que ya ustedes saben, pero que vamos a recordar. Lo primero que vamos a recordar es que hay una enfermedad que la humanidad tiene. Eso es lo primero que vamos a recordar. Lo segundo es que para el hombre es imposible resolver esa enfermedad. Y lo tercero que vamos a recordar, yo lo apunté así, porque el tema es la misión de Jesús en sus propias palabras. ¿Lo recuerdan? Entonces aquí sí, Jesús dice, venid a mí. Y vamos a caminar por este camino de la humanidad y buscar la razón por la cual el Señor Jesús vino y lo que estamos recordando en estas épocas. Romanos 6:23 nos dice, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria. No, ese es 3:23. No, perdón. Es Romanos 3:23, el que tiene mal anotado soy yo. Tienes todo. El que anotó mal es Romanos 3:23, ¿no? Eso era para ver si estaban poniendo atención. No, me equivoqué yo puse 6. Es Romanos 3:23. Hay unas consecuencias para el pecado. Toda la humanidad absolutamente todos los seres humanos nacemos separados de Dios. Eso es inevitable. Esa es la mayor enfermedad que existe, no hay otra.
No hay otra enfermedad. Alguien puede decir, mire, la presión alta, como su servidor, ¿no? que el dolor de rodillas, tampoco. No, ese no es problema. Esos son consecuencias de la vejez y de los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Eso es, no se puede negar. Eso, la presión alta muchas veces es consecuencia de las ansiedades que tenemos, ¿verdad? De que no tenemos paz en nuestras vidas, entonces el cuerpo revienta por alguna parte. Pero esta enfermedad que nos evidencia Romanos 3:23, nadie la puede resolver. Y todos nacemos con ella. Y tiene sus consecuencias. También en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Es inevitable. 6:23. Ese era entonces. Es este. Romanos 6:23. Ahí nos dice muy claramente que la paga del pecado es muerte. Acuérdense que en la Biblia el término muerte quiere decir separación, separar algo. Y hay muerte física, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a su presencia, y hay muerte espiritual, que es con la que nacemos todos, muertos espiritualmente. Y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y hay consecuencias, por lo tanto. Y ustedes ya conocen, no lo vamos a leer, pero en Lucas 16, del 19 al 31, nos habla claramente de esas consecuencias eternas. Dicho sea de paso, como paréntesis, vean que tanto las enseñanzas de escuela dominical como las enseñanzas de los miércoles, para los que las ven, están relacionadas. Al fin de cuentas, todo tiene que ver con eso. O sea, por la derecha, por la izquierda, por encima, por abajo, todo tiene que ver con este tema. Porque el tema más importante que la humanidad tiene que resolver es su situación espiritual. Y nos dice Lucas 16, 19 al 31, que hay consecuencias eternas con la muerte. Y consecuencias que no se pueden reparar. ¿Perdón? El rico y Lázaro. O sea, ya una vez ahí, no hay manera de resolver el problema. O sea, lo que la gente hace por costumbre en algunos lugares, de rezar por las personas que fallecieron, es absolutamente inútil. Las decisiones ya se tomaron, las decisiones se toman en vida. Ahora, cuando el Señor nos enseña el Evangelio de Cristo, que por eso es la importancia de las lecciones que ahora mencionamos hace un rato, pero por eso es que es tan importante compartirle a la gente, porque una vez ya que la persona muere físicamente, ya no hay solución, y eso nos lo demuestra claramente en Lucas 16. Ya no hay solución. Por más que las personas quisieran revertir su estado de separación de Dios, ya no hay posibilidades. Es más, ahí también nos enseña otra cosa. Ni siquiera una persona que ha muerto, a propósito de rezarle a las ánimas que menciona a doña Isabel, no sé si el concepto se entiende, rezarle a las ánimas. No, es rezarle a las personas muertas. Rezarle a las personas muertas no tiene ningún valor, no tiene ninguna respuesta. Porque ahí mismo el rico dice, envía a alguien, o sea, que envía a alguien muerto. Y Abraham dice, no. Ahí tienen la ley y los profetas. Léanlos, les dice muy claramente. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo, ¿sabe qué? Aquí está la solución, aquí está la respuesta. Que lo lean ahora que están en vida. Que lo lean ahora, que lo conozcan ahora. Entonces nosotros tenemos que la respuesta está en la Escritura, y las consecuencias de la separación de Dios por el pecado original tienen consecuencias eternas. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Ahí sí les voy a pedir que alguien lo lea, Mateo 9, del 9 al 13. Porque esta es una inquietud universal. Por eso hay tantas religiones. La evidencia de que las personas saben de que están separadas de Dios es la cantidad de religiones que hay.
Si la gente no tuviera esa preocupación, no habría religiones. ¿De qué hay que preocuparse? De nada, ¿verdad? Pero por eso es que hay tantas religiones. Por eso es que en todas las civilizaciones, en todas las culturas, ha habido alguna religión. Los mayas tenían su religión, los aztecas tenían su religión, los nativos de Costa Rica tenían su religión, los incas tenían su religión. ¿Por qué? Porque siempre está esa inquietud. No es un asunto ni de modernismo, ni cultural, ni herencia hispánica, en el caso nuestro, ni herencia de los portugueses o herencia de los gringos. No es eso, es que la gente tiene inquietudes espirituales. En todo lugar que usted vaya va a encontrar una religión, porque las personas tienen esa necesidad de encontrarse con Dios, restablecer ese rompimiento espiritual que hubo en Génesis 3. Ahí nacen las religiones. ¿Y qué dice acá Mateo 9, 9 al 13? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El título del mensaje es La misión de Jesús en sus propias palabras. ¿A qué vino Jesús? Vino por los enfermos. Y lo dice muy claro, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Pero aquí dice a llamar a los justos, y la Biblia dice que no hay justo uno. No, pero lea bien, dice: no he venido a llamar a justos. A justos. No he venido a llamar a justos. Pero no hay, la Biblia dice que no es justo. Por eso, porque lo que hay son enfermos. Ajá. Precisamente. Y la gente cree que con su religión puede hacer justo, puede hacer justicia con sus obras, con lo que sea, ¿verdad? Con lo que cada religión tenga. Y el Señor dice en sus propias palabras: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa pecadores al arrepentimiento? Usted y yo, que somos pecadores, ¿qué significa arrepentimiento? Poder comprender que Dios hizo la obra en Cristo, poder comprender que mi religión no me va a salvar, que mis actos no me van a salvar, que mis buenas obras no me van a salvar, que mi filosofía no me va a salvar. Eso es arrepentimiento, reconocer que el camino que yo llevo no va para ninguna parte, que el verdadero camino es Juan 14, 6. Ese es arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos la idea equivocada de que en la iglesia están las personas perfectas, cometemos un error, porque en la iglesia estamos ¿quiénes? Pecadores que hemos sido llamados al arrepentimiento. Por eso es que ninguno de nosotros puede decir que es mejor que el otro, porque al final de cuentas el Señor Jesucristo nos rescató a todos. El Señor Jesús dice: he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y por si alguien tiene duda, dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Si estuviéramos sanos espiritualmente, no necesitaríamos de un Salvador, ¿cierto? No, ¿para qué? Si fuéramos sanos espiritualmente. Y eso es lo que recordamos en este periodo. ¿De quiénes hablando? ¿De quiénes estamos hablando? De Jesús el Salvador, el que se hizo carne. A eso vino Jesús en sus propias palabras, a buscar a los enfermos, a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Y esos somos nosotros, pecadores, justificados y sanados por la obra de la cruz. Ahora, en Lucas 18, me encanta a mí, Lucas 18, 26 y 27, nos habla de algo que es así como un golpe en la nuca, un golpe fuerte en nuestra mente,
de lo que es la obra de Dios. Caminamos un poquito páginas y lo voy a leer para ustedes. Y las personas que estaban ahí en el contexto de Jesús le hacen unas preguntas. Le dicen, los que oyeron esto dijeron, el contexto de un hombre rico que creía que estaba haciendo las cosas correctamente, que era religioso. Le dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la humanidad se hace esta pregunta desde Abel y Caín, se hace esta pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y Abel y Caín, cada uno siguió su camino. Uno siguió el camino que Dios trazó y el otro siguió el camino que quiso seguir. Y la gente se hace esta pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Por eso, repito, vienen en romería. Por eso, repito, vienen al culto, o vienen a la asamblea, o vienen a la reunión de no sé qué. Porque la gente necesita salvación. Y la gente desde la historia, desde el transcurso de toda la historia, se hace esta pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues? Y ahí mismo está la respuesta del Señor, dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. O sea, para los hombres, para los seres humanos, es imposible alcanzar salvación. Pero es absolutamente imposible para los hombres alcanzar salvación. Separados de Dios, dice Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5, es un verso muy así, muy categórico. Separados de mí nada podéis hacer. Absolutamente nada. Y las personas nos preguntamos, ¿cómo recibo salvación? Yo me preguntaba, chiquitillo no, de 15, 16 años, que es cuando tengo recuerdo de esos pensamientos, ¿cómo llego a Dios? Y yo me ponía a pensar así, veía para el cielo, y veía el cielo azul, ¿cómo llego? No, yo soy bueno, yo no hago así, no, Dios me tiene que recibir, y así lo resolvía. Resuelto el problema, y ese era, por eso les digo, yo tenía mi propia religión, y esa era mi religión. Mi religión era no ser como mis compañeros de escuela. Entonces yo me ponía en comparación con ellos, y yo, como dice Marvin, les hacía un inventario, ¿verdad? Ustedes han escuchado que Marvin dice, le hago un inventario a la gente. Pero yo les hacía un inventario, entonces, fulano hace esto, fulano hace lo otro. Y yo no hago eso, entonces ponía un X, una X, no, Dios me tiene que recibir. Esa era mi religión. Esa era mi religión en esa época. Y aquí el Señor nos dice, es imposible para los hombres. Y es contundente, o sea, eso no se puede discutir, ni alguien lo puede cuestionar. Es el Señor Jesús, dice claramente, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Entonces, ¿a dónde está la solución? En Dios. ¿A dónde está la solución? En su palabra. Ahí es donde encontramos la solución. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, vuelvo a Gálatas 4:4 para relacionarlo con el versículo de inicio, donde nos dice claramente que en el tiempo que Dios dispuso, Jesús nació para darnos, 4, 4 y 5, ¿verdad? Porque leímos los 12. Nos dice muy claramente, y lo voy a volver a leer de nuevo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso tiene que ver con Juan 1:12. Los que creemos, los que recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí está, en el cumplimiento del tiempo. Para el hombre es imposible, para Dios sí es posible, y lo cumplió, según lo que nos dice Gálatas 4:4. Y también lo mencionamos hace un rato, pero Hechos 4:12 nos vuelve a decir que en ninguno otro hay salvación, hablando del Señor Jesús. Aquí nos dice, para los hombres es imposible, pero la solución está en Dios por medio de Jesucristo. Esa es la solución. Y vean que otra vez vuelvo a la necesidad de hace un rato. No hay que saber 150 versículos de la Biblia. Es necesario
Tal vez tal vez ahora podríamos tener la curiosidad de contar cuántos hay que saber. Por lo menos tener la idea, ¿verdad? No digo sabérselos de memoria, porque ni yo me los sé de memoria, ¿verdad? Mi memoria no da todavía ya para esas cosas, ¿verdad? Pero vean que es una bendición que Dios resolvió el problema de la humanidad en Cristo. Y Él lo dijo: no vengo por los sanos, vengo por los enfermos. Vengo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahí está la solución. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús en sus propias palabras? En Mateo 11:28 nos lo dice clarísimo. Ahí está la solución, ahí está el llamado, y es un llamado para todos, para absolutamente todos los que escuchen o los que quieran escuchar del Evangelio de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces, cuántas personas ustedes escuchan que andan todas estresadas? ¿Cuántas personas ustedes ven que andan realmente sin esperanza? Que lo único que esperan es vivir esta vida y ya que se acabe, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que uno escucha con actitudes negativas, con que no tienen realmente ninguna esperanza, con que ven la vida como una carga, como un peso? Y el Señor nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el llamado del Señor. Señor, te entrego mis cargas. Señor, te entrego mis preocupaciones. Señor, te entrego mi vida. Haz de mí. Haz de mí la pieza esa que yo les digo, el rompecabezas, esa pieza del rompecabezas que hace falta. Haz de mí. Pero nosotros tenemos que llegar a sus pies para que Él realmente nos haga descansar. Que realmente reposemos en Él. Que podamos tener realmente esa tranquilidad de vida. No digo que una vida sin problemas, sino esa tranquilidad de vida, porque confiamos realmente en manos de quién estamos. El apóstol Pablo dice: yo sé en quién he confiado. Y me encanta la forma en que él lo describe, lo dice: yo sé en quién he confiado. O sea, no es que confíe en fulano, en cualquiera, no, yo sé en quién he confiado. ¿En quién hemos confiado nosotros? Cada uno de nosotros realmente confía en Cristo. Realmente cada uno de nosotros confía en que el Señor Jesucristo ha tomado nuestras cargas, como dice aquí. Y si seguimos leyendo, ahí dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el andar con Cristo, el yugo, ¿para qué se usaba? O sea, usa todavía hoy día. Es para unir a dos bueyes para jalar una carga. O sea, el yugo de Cristo, el unirnos a Cristo, es fácil. Es un alivio. La carga con Cristo es ligera, se alivia, se aliviana. Y ahí está la solución: venid a mí. Y a veces nosotros queremos llevar las cargas solos. Queremos nosotros realmente hacer las cosas a nuestra cuenta. Y no crean que es que yo soy qué bruto, qué carga. No, yo a veces también tengo mis momentos de que yo quiero llevar mi carga solo. Y realmente el Señor me dice: venga a mí, entregue sus cargas. Mi yugo es fácil. O sea, eso es lo que quiere decir en pocas palabras: es ande conmigo. Ande conmigo. El yugo es para que andemos juntos, para que vayamos por el mismo camino, para que llevemos la misma dirección. Y esto tiene una solución de impacto eterno. Juan 3:36. ¿Cómo dice Juan 3:36? Juan 3:36. Evangelio de Juan. dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no vendrá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Hay dos caminos. Hay dos opciones, o sea, no hay intermedios. Aquí es donde igual se acaban las religiones. Aquí se acaba.
Y lo dice clarísimo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y hay un pero, acuérdense, siempre les digo, cuando haya un pero en la Biblia, pónganle atención. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa, el que rechaza el mensaje del Evangelio. Y lamentablemente es una realidad de que hay personas que rechazan el Evangelio. Hay personas que dicen, no me interesa. Como siempre repito una y otra vez, un amigo mío, compañero de trabajo, que dice que es ateo, y él dice, no, cuando me muera veré. Rehúsa, no le interesa. Ayer en la iglesia que estaba llegó un señor, esas cosas que pasan, que uno dice que llegó un señor, entró y se estuvo casi todo el mensaje ahí al final, o sea, perdón, ahí al fondo de la iglesia, ahí estuvo un señor. Yo creí que era un miembro de la iglesia porque estaba ahí prestando atención y casi desde el principio. De ahí al final era que llegó a pedir dinero para no sé qué, y él dijo, es que yo soy ateo, pero quiero pedirle su ayuda. Bueno, pero escuchó el mensaje. Si rehúsa creer, no hay solución. Pero el Señor nos dice, venid a mí. Lo que nos interesa, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y otra cosa que también es maravillosa, es lo que nos dice Romanos. Oiga el aguacero. Romanos 10, 12 y 13. Ese es el clima típico de Cartago. Así es Cartago en diciembre. Así es la Navidad y con buenos vientos. Buenos vientos y buena lluvia, así temporal. Nosotros le decimos temporal a este tipo de lluvia. Romanos 10 del 12 al 13. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer para ustedes, voy a buscarlo. Y esto es importante, es una maravilla, porque esto nos habla de que hay oportunidad para todas las personas que no rehusan creer, ¿verdad? Dice 12 y 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No es un privilegio de algunos, no es una ventaja que Dios ofrece a cierto grupo de personas. Aquí donde habla judío y griego, lo que está diciendo es judío y todos los que no son judíos. O sea, el Señor da oportunidad para todos. El Señor dice, vengan a mí todos. No hay acepción de personas. Por otra parte, por ahí dice que el Señor no hace acepción, o sea, no hace diferencia entre personas. Por eso es que el mensaje del Evangelio es tan importante y es tan universal. Porque es una oportunidad de salvación para todo aquel que cree en Jesús. Y esa es la importancia del Evangelio. Esa es la importancia de que recordemos en esta época que Jesús, el Cristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Perdón, ya hablé de lo que voy a hablar el próximo domingo. Pero no importa. El Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y eso lo dice en Lucas capítulo 9. Y nosotros tenemos ese mensaje. Nosotros conocemos ese mensaje. Igual que antes. 4, 3, 7 y 3, 10 versículos hasta ahora, 10 pasajes que podemos conocer para compartir con otras personas. Y quiero terminar. Conclusión. Vean, llevo como 30 minutos y ya casi termino. Ayer en esta iglesia el tiempo que me daban era 40 minutos y me dice el pastor, no se preocupe, si tiene que durar un poquito más, no se preocupe. Cuando me di cuenta, cuando terminé, había pasado hora y media. Y claro, yo veía a los muchachos que bostezaban ya y que entonces
pero es que uno se emociona, es inevitable. Y quiero que leamos Salmo 78, para que veamos que esto no es nuevo. O sea, las personas que creen que predicar el Evangelio, que evangelizar a las 237 naciones o a las 50,000 tribus, eso es nuevo, no es nuevo. En el Salmo 78, versículos de 5 al 8, vean lo que dice el Señor. Tal vez ahí los que tengan Biblia búsquenlo, por favor, para que lo podamos seguir todos. Y eso habla de la importancia que somos cada uno de nosotros en el plan de Dios. Lo tienen por ahí, Salmo 78, del 5 al 8. Dice así, lo voy a leer para ustedes, pero síganlo ahí con su vista. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a los hijos. Es decir, yo le debo dar la información a mis hijos. Pero vean qué interesante lo que sigue. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y ahí estamos hablando de 3 generaciones. Esto no es nuevo. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, 4 generaciones. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Vean qué interesante, dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vean que desde el Salmo 78 ya ahí nos habla de los que quedan, nosotros, los que van a quedar y los que harán que otros queden. Esto no es nuevo. Ya el pueblo de Israel sabía que tenía que transmitir el mensaje para las próximas generaciones, para que esas generaciones lo puedan transmitir a otras generaciones y a su vez siga en las siguientes. Y aquí está, en el Salmo 78. No es nuevo, el mensaje no es nuevo. El plan de Dios no es nuevo. Nació inmediatamente, nació en la eternidad, porque así lo dice la Escritura, en la presencia de Dios. Antes de la fundación del mundo ya Dios tenía fríamente calculado el plan de redención de la humanidad. Y como dice Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo, o sea, en su momento, el plan se manifestó en Cristo. Y eso es lo que conmemoramos en estas fechas, que el plan de Dios se manifestó en Cristo. Eso es lo que es importante de estas fechas, el plan de Dios. Que pueda haber actividades sociales, que pueda haber fiestas, que pueda haber regalos, eso está bien, es parte de la tradición cultural, pero no olvidemos que el Señor en sus propias palabras vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. En sus propias palabras, Él vino a buscar a los que estábamos enfermos espiritualmente. En sus propias palabras, Él vino a darnos la salvación que nadie, ningún hombre puede lograr. Esa es la obra de Cristo en la cruz, y en eso tenemos que meditar. Amén. Vamos a concluir hoy orando al Señor. Señor, que tu palabra, Señor, eche raíces en el corazón de cada uno de nosotros. Que no olvidemos, Señor, la obra de la cruz. Que no olvidemos, Señor, que en el cumplimiento del tiempo, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, Señor, para redimirnos de todo pecado, Señor. Que no olvidemos darle honra a quien merece la honra. Que no olvidemos, Señor, que la gloria le pertenece a Jesucristo, Señor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Señor. Que tengamos siempre presente el mensaje de salvación para que todo aquel que demande nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, nosotros lo podamos compartir y explicar. Que podamos tener los conceptos básicos, Señor, elementales, para poder compartir de esa fe que fue una vez dada a los santos, como dice Judas, Señor. Que combatamos ardientemente por ella, Señor. Que seamos claros, Señor. Que podamos disfrutar de tu salvación. Que podamos disfrutar de Emmanuel, Dios con nosotros. Que podamos disfrutar de Jesús el Cristo, Señor.
en nuestras vidas, que sea una realidad en nuestras vidas, que podamos, Señor, ser esa luz, ser esa antena, Señor, ser ese faro en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que hay alrededor nuestro, Señor, que todos puedan mirar a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Antes de salir, quisiera enseñarles algo, que lo veo desde aquí, pero no les había mencionado. Esa chanchita que está allá atrás, ustedes saben que es, recogemos para un orfanato en Haití. Entonces, una vez al año nosotros mandamos la chanchita a un pastor que es el de aquí de Cartago, que es el que tiene la relación con Haití, y bueno, lo que se haya recogido en el año, eso se entrega. Pero vean qué curioso, la cajita que está al lado, ahí ese tarrito azul, gris, rojo, etcétera, eso me lo trajo doña Tere. Me lo trajo doña Tere el otro día. Y quiero comentarlo y darle gracias a doña Tere. Ella normalmente ve el culto. Tiene pocas posibilidades de venir, pero el miércoles trajo eso. Y vean qué bendición. Para el comedor de los huérfanos en Haití. Entonces lo quería decir, lo quería compartir con ustedes para que lo sepan y para que demos gracias a Dios también por doña Tere. Y Beatriz nos va a compartir también una información de carácter financiero, pero como ya es nuestra, entonces vamos a pagar la transmisión.